¿Qué harías si tuvieras que elegir entre el amor de tu vida y tu propia existencia? Esta es la historia de un millonario que lo perdió todo en un segundo y de una mujer humilde que le devolvió la esperanza, solo para descubrir que él había tomado una decisión que va a partirte el corazón. Pero antes de comenzar esta historia llena de emociones, comparte ahí en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. Y no olvides dejar tu like para que sigamos acompañándote en estas historias que tocan el alma. El rugido del Lamborghini plateado cortaba la madrugada mexicana como una navaja. Miguel Mendoza pisaba el acelerador con la misma furia con la que había cerrado el negocio más importante de su vida apenas 3 horas antes. Las luces de Polanco se difuminaban en una estela dorada mientras él huía de la celebración en el Hotel Four Seasons, donde los aplausos y felicitaciones le sabían a ceniza. A los 35 años había construido un imperio inmobiliario que rivalizaba con los más grandes de Latinoamérica, pero esa noche algo dentro de él se había roto definitivamente. La traición de su socio más cercano, la confirmación de que su prometida Isabella solo lo había usado por su fortuna, y la revelación de que su propio hermano había estado vendiendo información confidencial a la competencia, lo habían dejado vacío por dentro. La autopista hacia Cuernavaca se extendía ante él como una serpiente negra que prometía llevarlo lejos de todo. Miguel no tenía un destino específico, solo necesitaba escapar de las mentiras, de las sonrisas falsas y de un mundo donde cada persona que lo rodeaba tenía un precio. Su teléfono sonaba insistentemente en el asiento del copiloto, pero él lo ignoraba completamente. Sabía que serían más felicitaciones vacías, más invitaciones a fiestas, donde sería el centro de atención hasta que diera la espalda. Más personas queriendo un pedazo de su éxito, sin importarles realmente quién era él detrás de los trajes de diseñador y los relojes de $500,000. El velocímetro marcaba 180 kilómetros por hora, pero para Miguel no era suficiente. Necesitaba ir más rápido, más lejos. Necesitaba que el viento se llevara el dolor que le atravesaba el pecho como un puñal. En su mente resonaban las palabras crueles de Isabella cuando lo confrontó. ¿De verdad creías que alguien podría amarte por quien eres? Solo eres una chequera con piernas, Miguel. El destino, sin embargo, tenía otros planes para el magnate más poderoso de México. Una curva cerrada apareció de la nada en medio de su tormenta emocional, y cuando quiso reaccionar, ya era demasiado tarde. El Lamborghini se salió del asfalto como un proyectil descontrolado, volando por los aires en una danza mortal que parecía durar una eternidad. Miguel tuvo apenas un segundo para pensar en su madre, en los sueños que había tenido de niño, en todas las cosas que nunca había dicho y nunca diría. El impacto contra los árboles fue devastador, un estruendo metálico que rompió el silencio de la madrugada y cambió para siempre el curso de su existencia. Los cristales se hicieron pedazos, el metal se retorció como papel y el mundo de Miguel Mendoza se convirtió en un infierno de dolor y oscuridad. Cuando los paramédicos lo encontraron 3 horas después, su cuerpo estaba destrozado, pero su corazón aún latía, aferrado a una vida que jamás volvería a ser la misma. 6 meses después, la mansión de las Lomas se había convertido en una prisión dorada. Miguel permanecía inmóvil en una cama de hospital importada de Alemania, rodeado de los lujos que una vez definieron su identidad, pero que ahora se burlaban de su condición. Los médicos habían sido claros: tetrapléjico completo, sin posibilidad de recuperación, condenado a depender de otros por el resto de sus días. Su imperio seguía creciendo bajo la dirección de administradores competentes, pero él había perdido todo interés en los números, en las propiedades, en el poder que una vez lo obsesionó. Las visitas de familiares y amigos se habían reducido a encuentros incómodos, donde todos fingían que todo estaría bien, donde las conversaciones forzadas llenaban un silencio que gritaba la cruda realidad. Miguel había despedido a 5 cuidadores en los últimos 2 meses, algunos por incompetencia, otros porque no soportaba la lástima en sus ojos, pero la mayoría porque su presencia le recordaba constantemente lo que había perdido. La soledad se había convertido en su única compañera fiel.
y él la abrazaba como el único consuelo que le quedaba en un mundo que ya no reconocía. Pero el destino no había terminado de jugar sus cartas. Esa mañana de martes, mientras Miguel contemplaba el jardín desde su ventana, con la mirada vacía que había perfeccionado durante meses de aislamiento, su madre Elena entró a la habitación con una determinación que él no había visto desde el día del accidente. «Hijo, ya basta de este encierro», le dijo con voz firme pero cargada de amor. «He encontrado a alguien especial, alguien diferente a todos los que han pasado por aquí». Miguel giró la cabeza apenas lo suficiente para mostrar su desinterés, preparándose para rechazar a otra cuidadora más que intentaría salvarlo con su falsa compasión. Pero cuando Elena mencionó el nombre de Guadalupe Herrera, cuando le contó sobre esta joven enfermera de Nezahualcóyotl que había cuidado a su propio padre hasta sus últimos días, sin cobrar un peso extra, algo en el aire cambió. «Ella viene mañana, Miguel, y esta vez no vas a espantarla como a los demás», declaró Elena antes de salir, dejando tras de sí un silencio cargado de posibilidades que él aún no podía imaginar. La camioneta destartalada se detuvo frente a los imponentes portones de la mansión Mendoza, con un rugido de motor que contrastaba brutalmente con el silencio elegante del barrio más exclusivo de Las Lomas. Guadalupe Herrera bajó del vehículo con una maleta de tela gastada y una sonrisa que podría iluminar todo Polanco, sin intimidarse por las miradas curiosas de los guardias de seguridad que jamás habían visto a alguien como ella cruzar esas puertas doradas. A sus 28 años, había visto más sufrimiento y dolor en los hospitales públicos de Neza que muchos en toda una vida. Pero también había aprendido que detrás de cada herida había un ser humano que merecía amor y dignidad. Su uniforme blanco impecable contrastaba con sus zapatos desgastados por miles de kilómetros, caminados en pasillos hospitalarios, pero sus ojos brillaban con una determinación que había heredado de su abuela. Una curandera zapoteca que le enseñó que sanar no era solo cuestión de medicinas, sino de tocar el alma. Cuando Elena Mendoza la recibió en el vestíbulo de mármol, Guadalupe no se sintió pequeña ni fuera de lugar. Al contrario, sintió que había llegado exactamente donde necesitaba estar. El primer encuentro entre Guadalupe y Miguel fue como el choque entre dos mundos completamente opuestos. Ella entró a la habitación principal con la naturalidad de quien ha cuidado a cientos de pacientes, pero se detuvo en seco al ver la imagen devastadora del hombre que una vez había sido la portada de todas las revistas empresariales de México. Miguel yacía inmóvil en su cama articulada, con la mirada perdida en el techo y una barba descuidada que ocultaba parcialmente las cicatrices del accidente. Pero Guadalupe no vio al millonario caído en desgracia. Vio a un hijo de 35 años que había perdido la esperanza y necesitaba recuperar las ganas de vivir. «Buenos días, señor Miguel», le dijo con una voz cálida que él no había escuchado en meses. «Me llamo Guadalupe y vengo a acompañarlo en este camino». Miguel giró la cabeza lentamente, preparado para lanzar las palabras hirientes que habían espantado a todos los demás. Pero algo en los ojos de esta mujer lo dejó momentáneamente sin habla. Era como si ella pudiera ver directamente a través de todas sus defensas, como si conociera cada uno de sus miedos sin que él tuviera que explicar nada. La resistencia de Miguel no tardó en manifestarse con toda su furia acumulada. «¿Quién te crees que eres para hablarme con esa confianza?», le gritó con una voz ronca por el desuso y cargada de amargura. «No soy tu amigo, no soy tu paciente favorito, soy solo un trabajo más para ti. Así que ahórrate el teatro de la enfermera comprensiva». Sus palabras eran como dagas envenenadas, diseñadas para herir y alejar, pero Guadalupe las recibió con una serenidad que lo desconcertó completamente. En lugar de retroceder o defenderse, ella se acercó más a la cama y comenzó a revisar sus medicamentos con una profesionalidad impecable, como si los insultos fueran simplemente ruido de fondo. «Su presión arterial está un poco alta», comentó mientras tomaba notas en su cuaderno. «Es normal cuando alguien está enojado consigo mismo y no sabe cómo expresarlo de otra manera». La precisión de su observación lo golpeó como un puñetazo en el estómago,
porque era exactamente lo que él sentía, pero nunca había sido capaz de admitir. Por primera vez en meses, Miguel se sintió visto realmente, no juzgado, no compadecido, sino simplemente entendido por alguien que parecía leer su alma como un libro abierto. Los siguientes días fueron una batalla silenciosa de voluntades inquebrantables. Miguel empleó todas sus armas: el silencio despectivo, los comentarios crueles sobre su origen humilde, las referencias constantes a la diferencia de clases sociales que los separaba como un abismo. Le recordaba constantemente que ella era solo la sirvienta, mientras él seguía siendo el dueño de medio México, que su presencia allí era temporal porque él podría despedirla cuando se le antojara, que jamás entendería lo que significaba perder todo cuando se había nacido sin nada. Pero Guadalupe respondía a cada ataque con una paciencia infinita y una sabiduría que lo desarmaba por completo. Cuando él se negaba a comer, ella le preparaba caldito de pollo como el que hacía su mamá y se lo dejaba en la mesita de noche sin decir palabra. Cuando él fingía no escucharla, ella le contaba historias de sus pacientes en Nesa que habían superado tragedias aún peores que la suya. Cuando él la insultaba, ella respondía con preguntas que lo obligaban a reflexionar sobre sus propias heridas. ¿El enojo te ayuda a sentirte mejor o solo te ayuda a no sentir nada? Era como si tuviera una armadura invisible, hecha de compasión y comprensión, que volvía inútiles todos sus intentos de lastimarla. La primera grieta en la armadura de Miguel apareció de la manera más inesperada. Era viernes por la noche y Guadalupe estaba organizando sus medicamentos cuando comenzó a tararear suavemente Amor Eterno de Juan Gabriel, la canción que su abuela solía cantar mientras preparaba las hierbas medicinales en su pequeña casa de Oaxaca. Miguel, que había estado fingiendo dormir para evitar cualquier interacción, sintió como si una corriente eléctrica recorriera su columna vertebral inmóvil. Esa canción había sido la favorita de su difunto abuelo Emilio, el único miembro de su familia que lo había amado incondicionalmente y que había muerto cuando él tenía apenas 12 años. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. Lágrimas que había reprimido durante meses de dolor y soledad. Lágrimas que creía haber olvidado cómo derramar. Guadalupe se dio cuenta inmediatamente, pero no dijo nada. Simplemente siguió tarareando mientras trabajaba, permitiéndole llorar en privado sin la humillación de ser descubierto en un momento tan vulnerable. Cuando terminó la canción, el silencio que quedó entre ellos era diferente, más cálido, cargado de una conexión invisible que ninguno de los dos se atrevía aún a reconocer. Por primera vez desde el accidente, Miguel durmió profundamente, sin pesadillas, arrullado por una sensación de paz que había creído perdida para siempre. El despertar de Miguel esa mañana de sábado fue como emerger de un sueño reparador que no había experimentado en meses, pero la luz del día trajo consigo una furia renovada contra sí mismo por haber mostrado debilidad la noche anterior. La imagen de sus lágrimas traicioneras le provocaba una vergüenza que se transformaba rápidamente en rabia, y Guadalupe se convirtió en el blanco perfecto para descargar todo el veneno que llevaba dentro. «Te sentiste muy importante anoche, viéndome llorar como un bebé», le espetó apenas ella entró con el desayuno, sus ojos inyectados de una ira que parecía alimentarse de su propia desesperación. «Seguramente ya corriste a contarle a mi madre lo vulnerable que soy, ¿verdad? Porque eso es lo que hacen las personas como tú, aprovecharse de los momentos débiles de sus patrones para obtener ventaja». Sus palabras eran como cuchillas diseñadas para cortar cualquier conexión que pudiera haberse formado, pero Guadalupe las recibió con la misma serenidad con la que había enfrentado todas sus agresiones anteriores. Sin embargo, esta vez algo diferente brilló en sus ojos, una chispa de determinación férrea que prometía no retroceder ni un centímetro más ante sus ataques defensivos. La escalada de hostilidad alcanzó proporciones épicas cuando Miguel decidió emplear la humillación pública como su arma definitiva. Durante la visita de su primo Roberto, un político influyente que había venido a discutir algunos negocios familiares,
Miguel aprovechó cada oportunidad para degradar a Guadalupe frente al invitado. «Roberto, te presento a mi nueva niñera», dijo con sarcasmo venenoso mientras ella intentaba realizar sus tareas rutinarias. «Viene de Nesa, así que imagínate el nivel cultural con el que tengo que lidiar todos los días. Ayer me hizo el favor de cantarme una canción de Juan Gabriel porque pensó que me gustaría la música de pobres». Las palabras golpearon a Guadalupe como bofetadas invisibles, pero en lugar de huir o defenderse, algo extraordinario sucedió. Se irguió con una dignidad que dejó sin habla a ambos hombres y respondió con una voz firme como el acero. «Tiene razón, señor Miguel. Soy de Nezahualcóyotl y me siento orgullosa de mis raíces. Y sí, Juan Gabriel es música de gente trabajadora, gente que sabe valorar el amor verdadero y la esperanza incluso en los momentos más difíciles. Disculpe que interrumpa su visita, señor Roberto, pero creo que su primo necesita su medicamento para el dolor». La elegancia con la que manejó el ataque público dejó a Roberto visiblemente incómodo y a Miguel completamente desarmado, como si hubiera disparado una bala que rebotó y le dio directo en el corazón. El verdadero punto de quiebre llegó cuando Miguel cruzó una línea que jamás debería haber cruzado. Durante una de sus sesiones de terapia física, mientras Guadalupe realizaba los ejercicios de movilización que los doctores habían prescrito para evitar la atrofia muscular, él decidió atacar lo único que realmente podía lastimarla: sus sueños y aspiraciones. «¿Sabes qué es lo más patético de tu situación?», le dijo con una crueldad calculada mientras ella manipulaba cuidadosamente sus piernas inmóviles. «Que vienes aquí todos los días fingiendo que puedes hacer alguna diferencia, que tu presencia importa, cuando la verdad es que eres completamente irrelevante. Podrías desaparecer mañana y mi vida seguiría exactamente igual». Las palabras continuaron como una avalancha imparable. «Apuesto a que en tu cabecita de enfermera de pueblo tienes fantasías románticas sobre curar al millonario amargado con tu amor puro, ¿verdad? Pues déjame aclararte algo. Tú y yo nunca estaremos en el mismo nivel. Nunca seremos iguales. Y por más que te esfuerces, siempre serás solo la empleada que limpia mi mierda». El silencio que siguió a su explosión verbal fue tan denso que parecía sólido. Y cuando Miguel finalmente miró el rostro de Guadalupe, vio algo que lo aterró más que su propia discapacidad. Había logrado herir realmente a la única persona que no lo había abandonado. Las lágrimas que corrían por las mejillas de Guadalupe no eran de tristeza, sino de una profunda decepción que partía el alma. Por primera vez desde su llegada, sus manos temblaron ligeramente mientras completaba los ejercicios, y su voz se quebró apenas perceptiblemente cuando murmuró: «Tiene razón en muchas cosas, señor Miguel. Soy solo una enfermera de Nesa. No tengo su educación ni su dinero, y tal vez sí tengo fantasías tontas sobre ayudar a la gente». Se detuvo un momento para limpiarse las lágrimas con el dorso de la mano antes de continuar con una fuerza que parecía surgir desde lo más profundo de su ser. «Pero hay algo en lo que está completamente equivocado. Yo no estoy aquí porque necesite su aprobación o porque quiera algo de usted. Estoy aquí porque su mamá me pidió que cuidara a su hijo, y su hijo no es un millonario, ni un tetrapléjico, ni un hombre amargado. Su hijo es una persona que está sufriendo tanto que prefiere lastimar a otros antes que admitir que tiene miedo». Sus palabras cayeron sobre Miguel como gotas de verdad pura que atravesaron todas sus defensas. «Y sí, tal vez sí desaparezca mañana, tal vez usted logre que renuncie como todos los demás, pero no será porque no sea lo suficientemente fuerte para soportar sus crueldades, sino porque habré entendido que no quiere ser salvado». La noche que siguió a esa confrontación brutal fue la más larga en la vida de ambos. Miguel permanecía despierto en la oscuridad, atormentado por la imagen del dolor que había causado en los ojos de Guadalupe, mientras ella se quedó hasta muy tarde en la cocina, preparando meticulosamente todos los medicamentos y terapias del día siguiente, como si fuera a ser el último. La mansión entera parecía contener la respiración, esperando una resolución que ninguno de los dos sabía cómo alcanzar. Elena Mendoza, que había presenciado la discusión desde el pasillo,
Entró sigilosamente a la habitación de su hijo cerca de las 3 de la madrugada y le dijo con una tristeza infinita: «Mañana Guadalupe no va a volver, Miguel, y esta vez no voy a buscar otro cuidador. Si quieres morir solo y amargado, adelante, pero ya no voy a ser cómplice de tu autodestrucción». Las palabras de su madre resonaron en su cabeza como campanas funerarias, y por primera vez desde el accidente, Miguel se enfrentó a la posibilidad real de que su estrategia de alejar a todos hubiera funcionado demasiado bien. La idea de despertar al día siguiente sin escuchar los pasos ligeros de Guadalupe en el pasillo, sin sus historias de esperanza, sin su presencia constante que había comenzado a definir los ritmos de su existencia, lo llenó de un pánico que no había sentido ni siquiera en el momento del accidente. Cuando los primeros rayos del amanecer se filtraron por las cortinas, Miguel Mendoza se dio cuenta de que había cometido el error más grande de su vida, y tal vez ya era demasiado tarde para enmendarlo. El silencio de la mañana siguiente era ensordecedor en la mansión Mendoza. Miguel había pasado toda la noche ensayando mentalmente las palabras que le diría a Guadalupe cuando apareciera para su turno habitual, pero cuando las manecillas del reloj marcaron las 8 de la mañana y ella no llegó, el pánico comenzó a apoderarse de él, como un fuego que devora todo a su paso. Elena entró a la habitación con una expresión de profunda tristeza y le confirmó lo que él más temía. Guadalupe llamó temprano para avisar que no vendría más. Dijo que le agradeces por todo y que espera que encuentres la paz que necesitas. Las palabras golpearon a Miguel con más fuerza que el impacto que había destrozado su cuerpo, porque esta vez el dolor era completamente emocional, un sufrimiento que ningún médico podría curar con morfina o terapias. Por primera vez en meses, pidió a gritos que llamaran a Guadalupe, que fueran a buscarla, que le dijeran que había cometido un error terrible, pero Elena le respondió con una firmeza que jamás había mostrado. «Ya es demasiado tarde, hijo. Algunas heridas son tan profundas que no se pueden sanar con disculpas». La desesperación que sintió en ese momento era peor que la parálisis, porque al menos su cuerpo inmóvil era una prisión visible. Ahora descubría que había construido una prisión emocional aún más terrible alrededor de su corazón. La salvación llegó de la manera más inesperada 3 días después, cuando Miguel ya había perdido toda esperanza de volver a ver a Guadalupe. Elena apareció en la puerta de su habitación acompañada de una figura familiar que hizo que el corazón de él se detuviera por completo. Guadalupe estaba allí, pero había algo diferente en ella, una determinación férrea que no había mostrado antes, como si hubiera tomado una decisión que cambiaría todo entre ellos. «Vengo a proponerle un trato, señor Miguel», le dijo con una voz firme pero cálida que él había extrañado más de lo que quería admitir. «Podemos seguir peleando como enemigos, o podemos intentar ser 2 seres humanos que se ayudan mutuamente a sanar sus heridas, pero si acepta mi propuesta, tiene que prometerme que va a dejar de lastimarse a sí mismo, lastimando a otros». La propuesta era simple pero revolucionaria. Ella regresaría a cuidarlo, pero esta vez establecerían reglas claras de respeto mutuo, límites que ninguno de los dos podría cruzar, y una meta concreta de ayudarlo a recuperar no su movilidad física, que sabían era imposible, sino su capacidad de encontrar alegría en las pequeñas cosas de la vida. Miguel, que había temido no volver a verla nunca más, aceptó el trato sin dudar, aunque no tenía idea de lo que esa decisión significaría para ambos. El primer gesto de buena voluntad vino de Miguel de una manera que sorprendió a ambos. Esa misma tarde, cuando Guadalupe preparaba su café vespertino, él murmuró casi inaudiblemente: «Me gusta que sea café oaxaqueño». Era la primera vez que admitía disfrutar algo que ella hacía, y aunque las palabras fueron dichas en voz tan baja que ella tuvo que acercarse para escucharlas bien, representaban una rendición completa de su parte. Guadalupe sonrió con una calidez que iluminó toda la habitación y respondió: «A mi abuelo también le gustaba el café de Oaxaca. Decía que tenía el sabor de la tierra donde habían nacido nuestras raíces». Esa pequeña conexión abrió una puerta que había permanecido cerrada durante meses, y por primera vez desde el accidente,
Miguel sintió curiosidad genuina por la vida de otra persona. Le preguntó tímidamente sobre su abuelo, sobre Oaxaca, sobre los recuerdos que la hacían sonreír de esa manera tan especial, y descubrió que escuchar las historias de Guadalupe era como recibir pequeñas dosis de humanidad que había olvidado que existían. Cuando ella le contó que su abuelo había sido carpintero y que le había enseñado que las manos que crean belleza nunca conocen la verdadera pobreza, Miguel sintió una punzada de nostalgia por su propio abuelo Emilio, que le había enseñado lecciones similares sobre el valor del trabajo honesto y la importancia de la familia. La reciprocidad llegó gradualmente, como flores que brotan después de un invierno largo y cruel. Una tarde, mientras Guadalupe tarareaba suavemente Cielito lindo durante su rutina de ejercicios, Miguel la sorprendió diciéndole: «Mi abuelo solía cantar esa canción cuando trabajaba en su carpintería. Decía que era la canción más bonita de México, porque hablaba de que un lunar cerca de la boca no le quitaba lo bonito a una mujer. Era la primera vez que compartía voluntariamente un recuerdo personal, y Guadalupe recibió esa confidencia como el regalo más precioso que hubiera recibido jamás». A partir de ese momento, las conversaciones entre ellos comenzaron a fluir de manera más natural, como dos arroyos que se encuentran y deciden correr juntos hacia el mismo destino. Miguel descubrió que Guadalupe no solo tenía una sabiduría intuitiva extraordinaria, sino también un sentido del humor que podía hacerlo reír incluso en sus momentos más oscuros. Cuando ella le contó la historia de cómo había intentado enseñarle a su sobrino de 5 años a hacer tamales y había terminado con masa hasta en el cabello, Miguel rió con una carcajada genuina que resonó por toda la mansión como música celestial. Elena, que escuchó la risa desde el pasillo, tuvo que contenerse para no llorar de alegría, porque hacía casi un año que no escuchaba a su hijo reír de esa manera. El momento que selló definitivamente la conexión entre ellos ocurrió durante una tormenta eléctrica particularmente intensa que azotó la Ciudad de México un jueves por la noche. Los truenos retumbaban como cañones celestiales y los rayos iluminaban el cielo con una furia primordial que hizo temblar los cristales de la mansión. Guadalupe, que había decidido quedarse a trabajar hasta más tarde para completar algunos informes médicos, se dio cuenta de que Miguel estaba visiblemente angustiado por la tormenta, aunque trataba de disimularlo. Sin decir palabra, se acercó a su cama y le preguntó si podía contarle un secreto. Cuando era niña, le confesó con voz suave, le tenía terror a las tormentas, hasta que mi abuela me enseñó a escuchar la música que hacen los rayos y la lluvia juntos. Me dijo que cada tormenta era como una sinfonía que la naturaleza componía para lavar el mundo y dejarlo más limpio. Mientras hablaba, tomó suavemente la mano inmóvil de Miguel entre las suyas, un gesto que él sintió como una corriente eléctrica que recorrió todo su ser a pesar de su parálisis. «¿Quiere que escuchemos la sinfonía juntos?», le preguntó con una ternura que derritió todas las defensas que él tenía aún en pie. Durante las siguientes 2 horas, permanecieron en silencio escuchando la tormenta, con las manos entrelazadas como 2 náufragos que han encontrado refugio en la misma isla, y cuando la lluvia finalmente cesó, ambos sabían que algo fundamental había cambiado para siempre en la dinámica de su relación. La propuesta de Guadalupe llegó en una mañana soleada de marzo, cuando los jacarandás de Polanco comenzaban a pintar las calles de morado y la primavera parecía susurrar promesas de renovación por toda la ciudad. «¿Cuándo fue la última vez que salió de esta habitación, señor Miguel?», le preguntó mientras preparaba su silla de ruedas con la eficiencia de alguien que ha manejado situaciones similares cientos de veces. La pregunta lo tomó completamente desprevenido, porque la verdad era que no había salido de su habitación desde el día que regresó del hospital, casi 8 meses atrás. La idea de que el mundo lo viera en su estado actual le provocaba una ansiedad que se manifestaba físicamente en sudoración y palpitaciones aceleradas, pero había algo en la manera en que Guadalupe planteaba la pregunta que sugería que ella no lo estaba juzgando, sino simplemente evaluando las posibilidades de expansión de su mundo.
Los jardines de Chapultepec están preciosos en esta época del año. Continuó con una sonrisa que prometía aventuras seguras y compañía incondicional. Y hay un lugar muy especial que me gustaría mostrarle, si me permite acompañarlo. La invitación era simple, pero representaba un salto cuántico en la evolución de su relación, el paso de cuidador a paciente a algo que comenzaba a parecer una amistad genuina, cimentada en el respeto mutuo y la comprensión profunda. La primera excursión al mundo exterior fue una odisea emocional que puso a prueba todos los miedos y prejuicios que Miguel había desarrollado desde el accidente. Mientras Guadalupe lo trasladaba en su silla de ruedas por los senderos sombreados de Chapultepec, él experimentaba una mezcla tóxica de vergüenza, nostalgia y asombro que lo mantenía en un estado de vulnerabilidad constante. Las miradas curiosas de otros paseantes lo hacían sentir como un animal de zoológico, pero la presencia calmante de Guadalupe a su lado le daba la fuerza necesaria para no pedirle que regresaran inmediatamente a la seguridad de su mansión. «¿Ve ese árbol de ahí?», le dijo señalando hacia un ahuehuete centenario cuyas ramas se extendían como brazos protectores sobre un pequeño grupo de niños que jugaban a sus pies. «Mi papá me trajo aquí cuando tenía 8 años y me dijo que los árboles viejos como ese habían visto pasar generaciones enteras de chilangos, que habían sido testigos de historias de amor, de despedidas, de encuentros que cambiaron vidas para siempre». Sus palabras tenían el poder de transformar el parque de un lugar lleno de miradas indiscretas en un santuario de historias humanas, un espacio donde él también tenía derecho a existir y a crear sus propios recuerdos. Cuando llegaron al lago y vieron a las familias alimentando a los patos, mientras los abuelos contaban cuentos a sus nietos, Miguel sintió por primera vez en meses que formaba parte de algo más grande que su propia tragedia. El lugar especial que Guadalupe quería mostrarle resultó ser una pequeña capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe, escondida entre los árboles como un secreto bien guardado que solo conocían los habitantes más devotos del barrio. No era un lugar turístico ni elegante, sino un espacio humilde donde la gente común venía a pedir milagros, a agradecer favores recibidos y a encontrar consuelo en momentos de desesperación. «Aquí vengo cuando necesito recordar que no estoy sola en el mundo», le confesó Guadalupe, mientras encendía una veladora con la naturalidad de quien ha realizado ese ritual miles de veces. «No es que piense que la Virgen va a resolver todos mis problemas, pero sí creo que me da la fuerza para enfrentar lo que sea que venga». Miguel, que había perdido la fe en cualquier forma de divinidad el día del accidente, se sintió extrañamente conmovido por la sencillez de la devoción de Guadalupe. Observó cómo ella cerraba los ojos y movía los labios en una oración silenciosa, y aunque él no podía rezar, sintió que el simple acto de estar allí con ella era una forma de oración en sí mismo. Cuando Guadalupe terminó y abrió los ojos, le dijo con una sonrisa serena: «Le pedí que le diera paz, no que lo curara, porque creo que usted ya tiene todo lo que necesita para ser feliz, solo que no se ha dado cuenta todavía». Esas palabras se quedaron resonando en su mente durante todo el camino de regreso a casa, como semillas plantadas en tierra fértil que esperaban el momento adecuado para germinar. Las conversaciones en la terraza de la mansión se convirtieron en el ritual más esperado de cada día, el momento en que ambos se quitaban las máscaras sociales y se mostraban tal como realmente eran. Miguel descubrió que detrás de la aparente simplicidad de Guadalupe se escondía una mujer con una comprensión profunda de la naturaleza humana que rivalizaba con la de cualquier psicólogo que hubiera conocido en su vida pasada. Ella le contaba historias de sus pacientes en el Hospital General, el niño de 10 años con leucemia que le había enseñado que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar del terror. La señora de 80 años que había perdido a todos sus hijos, pero que seguía sonriendo porque decía que los recuerdos felices pesan más que las lágrimas. El joven que había perdido las piernas en un accidente laboral, pero que había aprendido a pintar con la boca y ahora vendía sus cuadros para mantener a su familia. Cada historia era una lección de vida, disfrazada de anécdota casual, y Miguel comenzó a entender que Guadalupe
no lo estaba predicando ni tratando de cambiar su perspectiva por la fuerza, sino simplemente compartiendo con él la sabiduría que había acumulado, cuidando a otros seres humanos en sus momentos más vulnerables. A cambio, él comenzó a abrirse sobre su propia vida, no la versión de revista empresarial llena de éxitos y conquistas, sino la historia real de un niño que había crecido sintiendo que nunca era suficiente para su padre, que había construido un imperio para demostrar su valor y que se había dado cuenta demasiado tarde de que había confundido el respeto con el miedo y el éxito con la felicidad. El momento de mayor revelación mutua llegó durante una tarde de abril, cuando el aire estaba cargado de los aromas del jardín en floración y el tiempo parecía moverse más lentamente, como si el universo quisiera darles espacio para realmente conocerse. Guadalupe le estaba contando sobre su sueño frustrado de estudiar medicina, cómo había tenido que conformarse con enfermería por falta de recursos económicos, pero que nunca había perdido la esperanza de algún día poder especializarse en cuidados paliativos para ayudar a más gente como él. ¿Por qué cuidados paliativos?, le preguntó Miguel, genuinamente intrigado por la elección. Porque creo que la muerte no es lo opuesto a la vida, sino parte de ella, respondió con una profundidad que lo sorprendió. Y he visto que las personas que aprenden a aceptar su mortalidad son las que mejor viven, las que más aman, las que dejan huellas más bonitas en este mundo. Sus palabras tocaron algo profundo en el alma de Miguel, que había estado viviendo como si ya estuviera muerto desde el accidente. Por primera vez, se atrevió a preguntarse, si él realmente iba a vivir el resto de sus días en esa silla de ruedas, ¿cómo quería que fuera esa vida? ¿Qué tipo de huella quería dejar? Y mirando los ojos brillantes de Guadalupe, llenos de una esperanza contagiosa que había comenzado a infectarlo sin que él se diera cuenta, empezó a vislumbrar que tal vez, solo tal vez, su vida no había terminado el día del accidente, sino que había comenzado una nueva etapa que aún no sabía cómo escribir, pero que definitivamente quería explorar con ella a su lado. La rutina perfecta que habían construido Miguel y Guadalupe durante las últimas semanas se rompió de la manera más inesperada un martes por la mañana, cuando ella llegó temprano para preparar sus medicamentos y encontró la puerta del estudio entreabierta, algo que jamás había sucedido antes en todos sus meses de trabajo en la mansión. Su instinto de cuidadora la alertó inmediatamente de que algo estaba fuera de lugar, porque Miguel era meticulosamente ordenado con sus espacios privados y jamás dejaba nada al azar, especialmente en el santuario donde había manejado su imperio empresarial antes del accidente. Al principio trató de ignorar la curiosidad que la invadía, concentrándose en sus tareas habituales, pero cuando pasó por tercera vez frente a la puerta y vio papeles esparcidos sobre el escritorio de caoba, que normalmente permanecía impecable, supo que algo grave estaba ocurriendo. La decisión de entrar no fue fácil, porque respetaba profundamente la privacidad de Miguel, pero una voz interior le decía que si él había dejado esa puerta abierta, tal vez inconscientemente quería que alguien descubriera lo que estaba tramando en secreto. Cuando finalmente cruzó el umbral y vio los documentos extendidos sobre la superficie pulida del escritorio, sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies y todo su mundo se desplomara en cámara lenta. Los papeles contaban una historia aterradora, con la frialdad implacable de los documentos legales bien redactados. Un testamento completamente actualizado, donde Miguel distribuía su fortuna entre varias organizaciones benéficas, dejando generosas sumas para Elena y algunos empleados de confianza, pero sin mencionar ningún plan a futuro que incluyera su propia existencia. Folletos de una clínica en Zúrich, especializada en muerte asistida, con anotaciones escritas de su puño y letra, fechas marcadas en rojo y números telefónicos subrayados múltiples veces con la desesperación de alguien que ha encontrado finalmente una salida a su tormento. Una carta dirigida a su madre que comenzaba con las palabras devastadoras: «Mamá, cuando leas esto, ya habré tomado la decisión más difícil de mi vida, pero también la más liberadora». Guadalupe leyó cada documento con una mezcla de horror y comprensión que la desgarraba por dentro,
porque ahora entendía que todos los avances que habían logrado, todas las sonrisas y conversaciones íntimas, todos los momentos de conexión genuina que habían compartido, habían estado ocurriendo sobre la sombra de esta decisión terrible que él había tomado mucho antes de conocerla. Las manos le temblaron tanto que tuvo que sentarse en la silla de cuero donde él solía dirigir su imperio para no desplomarse completamente, mientras su mente procesaba la magnitud de lo que acababa de descubrir. La confrontación que siguió esa misma tarde fue la más intensa y desgarradora que habían tenido jamás, cargada de una desesperación que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Guadalupe esperó hasta que terminaron sus terapias rutinarias para abordar el tema, pero cuando finalmente le mostró los papeles que había encontrado, la reacción de Miguel fue de una frialdad que ella no había visto desde los primeros días de su relación tormentosa. «¿Cómo te atreves a revisar mis cosas privadas?», le gritó con una furia que intentaba disimular el pánico de haber sido descubierto en su momento más vulnerable. «Esos documentos no son asunto tuyo. Eres solo mi cuidadora, no mi psicóloga ni mi confesora». Pero Guadalupe no se dejó intimidar por su agresión defensiva. Al contrario, se acercó más a él con una determinación férrea que brillaba en sus ojos como fuego sagrado. «Tienes razón, no soy tu psicóloga», le respondió con una voz que temblaba de emoción contenida. «Pero sí soy la persona que ha estado contigo todos los días durante los últimos meses, la que ha visto cómo recuperabas las ganas de reír, la que ha escuchado tus historias sobre tu abuelo Emilio, la que ha compartido contigo mis propios secretos y miedos». Sus palabras cayeron sobre él como martillazos de verdad que no podía refutar. «Y esa persona tiene derecho a preguntarte si todos esos momentos bonitos que hemos compartido eran solo una mentira para ti, si mientras yo creía que estábamos construyendo una amistad real, tú ya habías decidido abandonar la partida». La defensa de Miguel fue tan elaborada como desesperada, construida sobre argumentos que había ensayado mentalmente durante meses de planificación secreta. «No entiendes nada, Guadalupe», le dijo con una calma forzada que contrastaba brutalmente con el caos emocional que se desataba en su interior. «Esto no tiene nada que ver contigo ni con lo que hemos compartido. Es una decisión racional, lógica, basada en el análisis frío de mi situación real». Comenzó a enumerar sus razones con la precisión de un hombre de negocios presentando un plan de inversión, la carga económica que representaba para su familia, la imposibilidad de volver a ser productivo, la indignidad de depender de otros para las funciones más básicas de la existencia humana. «Tú has sido maravillosa conmigo. Has hecho que estos últimos meses fueran más tolerables de lo que pensé que serían posibles», continuó con una ternura que desmentía la frialdad de sus argumentos. «Pero eso no cambia la realidad fundamental. Esta no es vida, es supervivencia, y yo no quiero sobrevivir, quiero vivir o morir con dignidad». Sus palabras estaban cuidadosamente elegidas para sonar racionales e incontrovertibles, pero Guadalupe podía ver a través de ellas la profundidad del miedo que las motivaba, el terror existencial de un hombre que había basado toda su identidad en su autonomía y poder y que ahora se sentía completamente indefenso ante el destino que le había tocado vivir. La respuesta de Guadalupe fue como un tsunami emocional que arrasó con todas las defensas intelectuales que Miguel había construido alrededor de su decisión. «¿Dignidad?», le gritó con una pasión que hacía temblar su voz y brillar sus ojos con lágrimas de frustración. «¿De qué dignidad me hablas cuando estás planeando huir como un cobarde en lugar de enfrentar la vida que te tocó? ¿Crees que es más digno morirse en una clínica suiza que aprender a ser feliz desde una silla de ruedas?» Sus palabras se volvieron más intensas, más personales, cargadas de todo el amor y la desesperación que había acumulado durante meses de cuidarlo. «Yo he visto dignidad real, Miguel. La he visto en mis pacientes de Nesa que no tienen ni un peso, pero que pelean cada día por vivir un día más con sus familias. La he visto en niños con cáncer que sonríen a pesar del dolor, porque saben que cada sonrisa es un regalo para sus papás. La he visto en señoras que limpian casas ajenas con artritis en las manos, pero que regresan felices a sus hogares
porque saben que están construyendo un futuro mejor para sus hijos. Se detuvo apenas para tomar aire antes de lanzar la estocada final. Pero lo que estás planeando no es dignidad, es puro egoísmo disfrazado de filo Guadalupe barata. Es la decisión de un hombre que nunca aprendió que la vida no se trata de lo que puedes controlar, sino de cómo respondes a lo que no puedes controlar. El silencio que siguió a esa explosión emocional fue tan denso y cargado de significado que parecía tener vida propia, pulsando entre ellos como un corazón herido que luchaba por seguir latiendo. Miguel había quedado completamente sin argumentos, no porque Guadalupe hubiera refutado su lógica, sino porque había tocado algo mucho más profundo, el miedo primordial que alimentaba toda su desesperación, la certeza aterradora de que, sin su poder, sin su dinero, sin su capacidad de dominar y controlar, él no era nadie, no valía nada, no merecía ser amado. Las lágrimas que comenzaron a rodar por sus mejillas eran diferentes a todas las que había derramado desde el accidente, porque éstas no eran lágrimas de autocompasión, sino de reconocimiento, de aceptar finalmente que había estado corriendo hacia la muerte, no porque la vida fuera insoportable, sino porque tenía terror de descubrir quién era realmente cuando se quitaran todas las capas de éxito y poder que había usado como armadura durante toda su existencia. Y mirando los ojos de Guadalupe, brillantes de lágrimas pero también de una esperanza inquebrantable, se dio cuenta de algo que lo aterró aún más que su parálisis. Esta mujer extraordinaria lo amaba no a pesar de su vulnerabilidad, sino precisamente por ella. Y eso significaba que tal vez, solo tal vez, él tenía razones para quedarse en este mundo que aún no había explorado completamente. La misión que Guadalupe se impuso después de descubrir los planes suicidas de Miguel se convirtió en la cruzada más importante de su vida. Una batalla épica contra la desesperación que requería todas las armas de esperanza que había acumulado durante años de cuidar a los más vulnerables. Su primera estrategia fue mostrarle testimonios reales de personas que habían enfrentado tragedias similares y habían encontrado maneras extraordinarias de reconstruir sus vidas desde las cenizas de sus pérdidas. Le llevó videos de Christopher Reeve hablando sobre cómo había redefinido su concepto de heroísmo después de quedar tetrapléjico, de atletas paralímpicos que habían roto récords mundiales desde sus sillas de ruedas, de artistas que habían creado obras maestras pintando con la boca o escribiendo libros dictados con una tecnología que convertía sus pensamientos en palabras. Pero Miguel recibía cada testimonio con una resistencia férrea, argumentando que esas personas eran excepcionales, que habían tenido sueños y pasiones que él nunca había desarrollado, que su identidad estaba tan ligada al poder empresarial que sin esa capacidad él era simplemente un cascarón vacío sin propósito ni valor. «¿No entiendes, Guadalupe?», le decía con una tristeza que partía el alma. Esas personas tenían algo por lo que vivir antes de sus accidentes. Yo solo tenía dinero, control y una vida construida sobre cimientos falsos. ¿Qué me queda ahora que todo eso se derrumbó? La segunda fase de su estrategia fue aún más audaz y emotiva. Llevarlo personalmente a conocer el mundo real de las personas que habían aprendido a vivir plenamente, a pesar de las limitaciones físicas más severas. Su primera parada fue el Instituto Nacional de Rehabilitación, donde Guadalupe tenía contactos de sus años de trabajo en hospitales públicos y donde pudo conseguir que conociera a pacientes que estaban en diferentes etapas de su proceso de adaptación a la vida con discapacidad. Miguel conoció a Roberto, un joven de 23 años que había perdido el uso de sus piernas en un accidente de moto, pero que ahora entrenaba para los Juegos Paralímpicos en natación, y cuya alegría contagiosa y planes ambiciosos para el futuro contrastaban dramáticamente con su propia desesperanza. Conoció a María Elena, una madre de 35 años que había quedado tetrapléjica después de un asalto, pero que había aprendido a usar tecnología de asistencia para seguir administrando su pequeño negocio de repostería y que hablaba con emoción sobre los planes que tenía para expandir sus ventas por Internet. Cada encuentro era como una lección magistral
sobre la capacidad humana de adaptarse y encontrar nuevas fuentes de significado, pero también cada encuentro reforzaba la resistencia de Miguel, que insistía en que él era diferente, que su caso era único, que estas personas admirables simplemente no entendían la profundidad de su pérdida existencial. La visita que más lo impactó fue la del Hospital Infantil de México Federico Gómez, donde Guadalupe lo llevó a conocer a niños con enfermedades terminales que enfrentaban la muerte con una valentía que lo dejó sin palabras. En la sala de oncología pediátrica conoció a Sebastián, un niño de 8 años con leucemia que había perdido el cabello por la quimioterapia, pero que conservaba una sonrisa tan brillante que iluminaba toda la habitación. «¿Usted es el señor rico que está triste porque no puede caminar?», le preguntó con la inocencia brutal de los niños, y cuando Miguel asintió sin saber qué responder, Sebastián le contó que él también estaba triste a veces porque no podía correr como antes, pero que había aprendido a hacer otras cosas divertidas, como dibujar superhéroes y enseñarle trucos de magia a los niños más pequeños. «Mi mamá dice que Dios nos da problemas diferentes para que aprendamos a ser fuertes de maneras diferentes», continuó el niño con una sabiduría que superaba sus pocos años de vida. «A lo mejor usted puede aprender a ser fuerte desde su silla, igual que yo estoy aprendiendo a ser fuerte con mi medicina». Cuando se despidieron, Sebastián le regaló un dibujo que había hecho de los dos como superhéroes, él volando sin cabello pero con una capa dorada, y Miguel en su silla de ruedas, pero con rayos láser saliendo de sus ojos. Esa noche, Miguel se quedó despierto hasta muy tarde mirando el dibujo y sintiendo una mezcla de admiración y vergüenza que no sabía cómo procesar. La estrategia más desesperada y arriesgada de Guadalupe fue organizar una intervención familiar completa, convocando a Elena y a los hermanos de Miguel para una confrontación grupal que pudiera romper definitivamente la burbuja de aislamiento emocional en la que él se había refugiado. La reunión se llevó a cabo en la terraza de la mansión un domingo por la tarde, con toda la familia sentada en círculo alrededor de su silla de ruedas mientras Guadalupe facilitaba una conversación que había estado evitándose durante casi un año. Elena fue la primera en hablar, y sus palabras fueron como dagas de amor que atravesaron todas las defensas de su hijo. «Miguel, cuando naciste, el doctor me dijo que habías llegado luchando, que había sido un parto difícil, pero que tú te habías aferrado a la vida con una fuerza extraordinaria. Durante 35 años has sido mi hijo luchador, el que nunca se rendía, el que convertía cada obstáculo en una oportunidad». Sus lágrimas caían libremente mientras continuaba. «No puedo aceptar que ese mismo niño luchador ahora quiera rendirse cuando más lo necesitamos, cuando más puede enseñarnos sobre la verdadera fortaleza». Uno por uno, sus hermanos compartieron recuerdos de la infancia, historias de cómo él siempre había sido su líder, su protector, su ejemplo de perseverancia, y cómo su decisión de abandonar la vida no solo lo destruiría a él, sino que destrozaría a toda la familia que lo amaba incondicionalmente. Carlos, su hermano menor, le confesó llorando que había estado planeando suicidarse, también si Miguel llevaba a cabo su plan, porque no podía imaginar un mundo sin su hermano mayor. La intervención duró 3 horas y terminó con todos abrazados y llorando, pero con Miguel aún aferrado a su decisión, aunque ahora con más dudas de las que había tenido jamás. El momento de quiebre llegó de manera completamente inesperada durante una noche de lluvia torrencial que parecía presagiar el fin del mundo. Guadalupe había decidido quedarse a dormir en la mansión porque las calles estaban inundadas y era imposible regresar a su casa. Pero alrededor de las 3 de la madrugada fue despertada por gritos desgarradores que venían de la habitación de Miguel. Corrió hacia él y lo encontró en medio de la peor pesadilla de su vida, reviviendo el accidente con una intensidad que lo tenía empapado en sudor y temblando incontrolablemente. «No puedo más, Guadalupe», le gritó entre sollozos que parecían salir desde lo más profundo de su alma. «Cada noche veo el accidente. Cada día me despierto recordando todo lo que perdí. Cada minuto de cada hora me recuerda que soy solo una sombra de lo que era». Ella se sentó en la cama
y lo abrazó con una fuerza que parecía querer transferirle toda su energía vital, meciéndolo como a un niño asustado, mientras repetía una y otra vez: «Estás vivo, estás aquí, estás conmigo». Fue en ese momento de vulnerabilidad absoluta que Miguel finalmente se rindió, no a la muerte, sino a la posibilidad de que tal vez, con la ayuda de esta mujer extraordinaria que lo amaba sin condiciones, podría aprender a construir una nueva versión de sí mismo que no dependiera del poder ni del control, sino del amor, la conexión humana y la capacidad de encontrar belleza incluso en medio del dolor más profundo. La transformación de Miguel comenzó de manera sutil pero profunda después de aquella noche de tormenta que había lavado sus defensas como la lluvia lava las calles de la ciudad. Por primera vez desde el accidente, despertó con algo parecido a la curiosidad sobre lo que el día le depararía, y cuando Guadalupe apareció con su sonrisa habitual y una taza de café oaxaqueño, él le pidió algo que la sorprendió completamente: «¿Podrías enseñarme a hacer tamales como los que hace tu mamá?». La petición era aparentemente simple, pero representaba un cambio sísmico en su actitud hacia la vida, porque era la primera vez en casi un año que expresaba interés en aprender algo nuevo, en crear algo con sus propias manos, a pesar de sus limitaciones físicas. Guadalupe sintió como si el corazón se le fuera a salir del pecho de la emoción, porque entendía que esa pregunta era mucho más que una curiosidad culinaria. Era una declaración de intenciones, una decisión implícita de que quería seguir viviendo y experimentando cosas nuevas. Esa misma tarde, convirtieron la cocina de la mansión en un taller de tamales, con Guadalupe guiando las manos de Miguel para extender la masa sobre las hojas de maíz mientras ella se encargaba de los movimientos más complejos, creando una sinfonía de trabajo en equipo que llenó la casa de aromas hogareños y risas genuinas que Elena no había escuchado desde antes del accidente. La experiencia de cocinar juntos se convirtió en el catalizador de una serie de experimentos vitales que fueron transformando la rutina gris de Miguel en una paleta de experiencias coloridas y significativas. Descubrió que aunque no podía usar sus manos con la destreza de antes, podía dirigir procesos, tomar decisiones, aportar ideas y disfrutar del resultado final de actividades que nunca había considerado importantes en su vida anterior. Guadalupe le enseñó a identificar especias por su aroma, a reconocer el punto exacto de cocción de diferentes platillos, a apreciar la química del sabor de maneras que nunca había imaginado cuando solo ordenaba comida en restaurantes de lujo sin prestarle atención real al proceso creativo que había detrás. Un sábado por la mañana, mientras preparaban mole poblano siguiendo la receta de la abuela de Guadalupe, Miguel hizo una observación que la conmovió hasta las lágrimas. Nunca me había dado cuenta de que cocinar es como dirigir una empresa. Hay que coordinar tiempos, recursos, procesos, pero la diferencia es que al final no produces dinero, sino algo que nutre y hace feliz a la gente. Era la primera vez que conectaba su experiencia empresarial con una actividad nueva de manera positiva, viendo sus habilidades pasadas como herramientas que podían ser útiles en contextos completamente diferentes, y esa revelación abrió una puerta hacia la posibilidad de reinventarse profesionalmente, de maneras que aún no podía imaginar completamente. Los atardeceres en la azotea de la mansión se convirtieron en el momento más sagrado de cada día, cuando el cielo de la Ciudad de México se pintaba de colores imposibles y ellos compartían conversaciones que iban desde lo profundamente filosófico hasta lo deliciosamente trivial. Miguel había hecho instalar un sistema de sonido exterior y descubrió el placer sencillo de escuchar música mientras contemplaba la puesta de sol, algo que jamás había tenido tiempo de hacer en su vida anterior, llena de juntas, llamadas y compromisos empresariales que ahora le parecían completamente absurdos. Una tarde, mientras escuchaban La Llorona interpretada por Lila Downs, Guadalupe le comentó que esa canción siempre la hacía pensar en la belleza que puede nacer del dolor más profundo, y Miguel respondió con una reflexión que la sorprendió por su profundidad. A lo mejor por eso me gusta tanto estar contigo, porque tú tienes esa capacidad de encontrar belleza donde otros solo ven tragedia.
Ese intercambio los llevó a hablar sobre arte, literatura, música, temas que él había abandonado desde la universidad porque creía que no eran productivos, pero que ahora redescubría con la pasión de alguien que encuentra tesoros enterrados en su propia casa. Guadalupe le trajo libros de poesía mexicana, le mostró documentales sobre pintores oaxaqueños, le hizo escuchar géneros musicales que nunca había explorado, y él recibía cada nueva experiencia cultural como un regalo precioso que expandía los horizontes de lo que pensaba que era posible sentir y experimentar. La decisión de documentar sus momentos juntos surgió de manera natural cuando Miguel se dio cuenta de que sus días con Guadalupe estaban llenos de pequeños milagros que se desvanecían en la memoria si no los preservaba de alguna manera. Le pidió a Elena que comprara una cámara digital profesional y le enseñó a Guadalupe los aspectos técnicos de la fotografía, descubriendo que tenía un ojo natural para capturar la esencia emocional de los momentos cotidianos. Comenzaron a crear un álbum fotográfico de su vida juntos, imágenes de sus manos, trabajando en conjunto para preparar comida, retratos de ella riendo mientras le contaba anécdotas de su trabajo en el hospital, autorretratos de ambos durante sus sesiones de terapia donde él ya no veía ejercicios médicos, sino momentos de intimidad y cuidado mutuo. La fotografía que más atesoraba era una que había tomado Guadalupe de él durante uno de sus atardeceres en la azotea. Aparecía en perfil mirando hacia el horizonte, con una expresión de serenidad y esperanza que contrastaba dramáticamente con las fotos anteriores al accidente donde siempre se veía tenso, agresivo, hambriento de éxito. «En esta foto puedo ver quién eres realmente», le dijo Guadalupe cuando se la mostró. «No el empresario ni el tetrapléjico, sino Miguel, simplemente Miguel, y es la persona más hermosa que he conocido». Esa noche, él se quedó despierto largo rato, mirando la fotografía, y reconociendo por primera vez en su vida a la persona que había en el espejo, no por sus logros o sus pérdidas, sino por su capacidad de amar y ser amado. El momento más mágico y revelador de todos llegó durante una noche de diciembre, cuando decidieron organizar una fiesta de posadas privada en la mansión, invitando a toda la familia y algunos empleados para celebrar la temporada navideña de manera tradicional. Guadalupe había insistido en que fuera una celebración auténticamente mexicana, con ponche caliente, buñuelos, villancicos tradicionales y una representación completa de la búsqueda de posada en los pasillos de la mansión. Miguel, que no había celebrado la Navidad de manera significativa desde la infancia, se sorprendió descubriendo la alegría pura de organizar una fiesta no para impresionar clientes o socios comerciales, sino simplemente para crear momentos de felicidad compartida con las personas que más importaban en su vida. Cuando llegó el momento de la piñata y él no pudo participar físicamente en romperla, Guadalupe tuvo la idea de que él fuera el encargado de dirigir a los niños de los empleados, gritándoles instrucciones sobre dónde golpear y celebrando cada acierto como si fuera un triunfo personal. Ver la cara de alegría de los niños cuando finalmente rompieron la piñata bajo su dirección le provocó una sensación de utilidad y propósito que no había sentido desde antes del accidente. Esa noche, mientras recogían los restos de la celebración, Guadalupe le dijo algo que se quedaría grabado en su corazón para siempre. «Te das cuenta de que hoy fuiste la persona más importante de la fiesta, no por tu dinero ni por tu casa, sino porque hiciste que todos nos sintiéramos especiales y queridos». Por primera vez en su vida adulta, Miguel Mendoza se sintió verdaderamente exitoso en algo que realmente importaba: hacer feliz a la gente que amaba. Y esa revelación cambió para siempre su definición de lo que significaba tener una vida valiosa. La primera vez que Miguel se dio cuenta de que estaba enamorado de Guadalupe fue durante una mañana soleada de enero, mientras ella le ayudaba con sus ejercicios de fisioterapia y tarareaba distraídamente Solamente una vez de Agustín Lara. La canción había llegado justo al verso que dice: «Solamente una vez se entrega el alma, con la dulce y total renunciación». Y algo en la manera en que ella pronunciaba esas palabras, con una ternura inconsciente que parecía dirigida específicamente a él,
hizo que sintiera una explosión de reconocimiento en el pecho que lo dejó literalmente sin respiración. No era solo atracción física, aunque su belleza natural lo había cautivado desde el primer día. No era solo gratitud, aunque sabía que ella había salvado su vida en más de un sentido. Era algo mucho más profundo y aterrador. La certeza absoluta de que esta mujer había llegado a su existencia para mostrarle que el amor verdadero no tenía nada que ver con el poder, el dinero o la perfección física, sino con la capacidad de dos almas de reconocerse mutuamente y decidir caminar juntas hacia donde fuera que el destino las llevara. Pero al mismo tiempo que experimentaba esta revelación transformadora, sintió también una punzada de desesperación que lo atravesó como una lanza, porque entender que la amaba lo hacía aún más consciente de que ella merecía mucho más de lo que él podía ofrecerle desde su silla de ruedas, atado a un cuerpo que ya no podía corresponder físicamente a la intensidad de lo que sentía por ella. La confirmación de que sus sentimientos eran correspondidos llegó de manera inesperada durante una tarde tormentosa de febrero, cuando un corte de luz los dejó a oscuras en medio de una sesión de terapia y tuvieron que improvisar con velas y la luz natural que se filtraba por las ventanas. En la penumbra dorada que creaba la luz de las velas, Guadalupe parecía un ángel bajado del cielo especialmente para salvarlo, y cuando ella se inclinó para revisar su temperatura y él sintió su respiración cerca de su rostro, no pudo contenerse más y le susurró con una voz cargada de toda la emoción que había estado reprimiendo durante meses: «Guadalupe, yo no sé cómo decirte esto, pero creo que me enamoré de ti». Las palabras salieron de sus labios como una confesión que había estado quemándolo por dentro, y cuando ella se quedó inmóvil durante unos segundos que se sintieron eternos, él creyó que había arruinado para siempre la relación más importante de su vida. Pero entonces, en lugar de apartarse o darle explicaciones profesionales sobre los límites entre cuidador y paciente, Guadalupe se acercó aún más y le respondió con una sonrisa que iluminó toda la habitación: «Miguel, yo me enamoré de ti desde el día que te vi llorar mientras escuchabas Amor Eterno. Ese día supe que detrás de toda tu amargura había un corazón capaz de sentir tan profundo como el mío». El beso que siguió a esa confesión mutua fue suave, tierno, cargado de meses de tensión acumulada y de la promesa de un futuro que ninguno de los dos había sido capaz de imaginar hasta ese momento. Los días que siguieron a su declaración de amor fueron los más intensos y contradictorios en la vida de ambos, llenos de momentos de felicidad absoluta, alternados con episodios de angustia existencial que los dejaban emocionalmente agotados. Miguel experimentaba una alegría que no había sentido jamás en su vida anterior, ni siquiera en sus mayores triunfos empresariales. Pero esa felicidad venía acompañada de una culpa devastadora que lo atormentaba cada vez que veía a Guadalupe sacrificando sus propias necesidades para cuidarlo. «No es justo para ti», le decía constantemente. «Tú deberías estar con alguien que pueda llevarte a bailar, que pueda hacerte el amor como te mereces, que pueda protegerte y cuidarte en lugar de ser una carga en tu vida». Pero cada vez que él expresaba estas dudas, Guadalupe respondía con una paciencia infinita y una sabiduría que lo desarmaba completamente. «El amor no se trata de lo que puedes hacer con tu cuerpo, Miguel. Se trata de lo que puedes sentir con tu corazón. Y mi corazón nunca había sentido lo que siente contigo, nunca había conocido una conexión tan profunda, nunca había estado tan seguro de que había encontrado a la persona con la que quería pasar el resto de mi vida». Sus conversaciones nocturnas en la terraza se convirtieron en sesiones de terapia emocional mutua, donde él aprendía a creer que era digno de ser amado sin condiciones, mientras ella descubría una profundidad de sentimientos que jamás había experimentado con ninguna otra persona. El conflicto interno de Miguel se intensificó cuando comenzó a darse cuenta de que amar a Guadalupe lo hacía aún más consciente de todas las experiencias que nunca podrían compartir como una pareja convencional. La torturaba imaginar que ella tendría que renunciar a la posibilidad de tener hijos biológicos con él, que nunca podrían viajar por el mundo como él había soñado hacer con la mujer de su vida,
que ella sería objeto de miradas de lástima y comentarios crueles por estar con un hombre en su condición. Una noche, después de una discusión particularmente intensa sobre el futuro, él le confesó su temor más profundo. Guadalupe, yo te amo tanto que justamente por eso no puedo ser egoísta contigo. Tú tienes 28 años, eres hermosa, inteligente, tienes toda la vida por delante. Podrías enamorarte de un doctor guapo que te dé hijos sanos, que te lleve de luna de miel a Europa, que construya contigo la familia tradicional que todas las mujeres merecen. Sus lágrimas caían mientras hablaba, porque cada palabra era como una puñalada en su propio corazón, pero creía sinceramente que liberarla de él era el acto de amor más grande que podía hacer por ella. La respuesta de Guadalupe fue tan directa como devastadora. ¿Y tú quién eres para decidir qué es lo que yo merezco o lo que me hará feliz? ¿Crees que soy tan superficial que mi felicidad depende de tener un esposo que pueda caminar, o tan limitada que solo puedo ser feliz con un modelo tradicional de familia? Su voz se volvió más suave pero también más firme. Miguel, yo no me enamoré de tus piernas ni de tu cuenta bancaria. Me enamoré del hombre que me hace reír con sus ocurrencias, que se preocupa por conocer a mi familia, que llora conmigo viendo películas románticas, que me hace sentir que soy la mujer más especial del mundo cada vez que me mira. La decisión más dolorosa que Miguel había tomado en su vida llegó después de una conversación con su hermano Carlos, quien inadvertidamente plantó en su mente la semilla de duda que terminaría por consumirlo. Carlos había venido a visitarlo lleno de buenas intenciones, feliz de ver a su hermano enamorado y aparentemente recuperado de su depresión suicida, pero durante la conversación casual mencionó que había visto a Guadalupe en el hospital durante una de sus visitas de trabajo y que había notado cómo otros médicos y enfermeros la miraban con admiración. Es evidente que es una mujer muy respetada y querida en su trabajo, comentó sin malicia, y se nota que varios doctores están interesados en ella románticamente, aunque ella parece completamente ajena a las atenciones que recibe. Carlos continuó contándole sobre un cirujano cardiovascular particularmente insistente que había estado invitando a Guadalupe a cenar durante meses sin éxito, un tipo brillante, guapo, de buena familia, que obviamente está loco por ella, pero que respeta que esté comprometida con su trabajo aquí. Esas palabras, dichas sin intención de lastimar, se clavaron en la mente de Miguel como dagas envenenadas que comenzaron a infectar todos sus pensamientos sobre el futuro. Esa noche no pudo dormir, torturado por imágenes de Guadalupe con ese cirujano misterioso, construyendo la vida normal y completa que él nunca podría ofrecerle, teniendo los hijos que él no podría darle, siendo feliz de maneras que él no podría proporcionarle. Para el amanecer, había tomado una decisión que creía era la más amorosa, pero que en realidad era la más autodestructiva de todas. Tenía que encontrar una manera de liberar a Guadalupe de él, de empujarla hacia la felicidad que se merecía, aunque eso significara destruir su propia razón de vivir en el proceso. La ejecución de su plan fue tan cruel como efectiva, diseñada para lastimar a Guadalupe lo suficiente como para que lo odiara y pudiera seguir adelante con su vida sin la carga de cuidarlo. Durante las siguientes semanas, comenzó a rechazar sistemáticamente todas sus muestras de afecto, a responder con frialdad a sus expresiones de amor, a crear distancia emocional entre ellos con la precisión quirúrgica de alguien que conocía exactamente dónde atacar para causar el máximo daño. Cuando ella le decía que lo amaba, él respondía con comentarios hirientes sobre cómo confundía gratitud profesional con amor real. Cuando ella intentaba besarlo, él apartaba la cara y le decía que necesitaba mantener límites apropiados entre cuidadora y paciente. Cuando ella le preguntaba qué había pasado con la conexión especial que habían construido, él le mentía, diciéndole que había reflexionado sobre su situación y se había dado cuenta de que había malinterpretado la compasión de ella como algo más profundo. Cada palabra cruel que le dirigía era como beberse veneno esperando que el otro muriera,
pero él creía firmemente que estaba siendo noble, que estaba sacrificando su propia felicidad por el bien de la mujer que amaba. Lo que no había previsto era que Guadalupe era demasiado inteligente para ser engañada por su actuación y que su reacción a esta nueva crueldad sería completamente diferente a la que había tenido durante sus primeros meses de resistencia. Esta vez, en lugar de pelear por él, en lugar de tratar de entender sus motivaciones o de convencerlo de que estaba equivocado, ella simplemente se retiró, cumpliendo con sus obligaciones profesionales de manera impecable, pero retirando completamente la calidez emocional que había sido el centro de su relación. El silencio emocional que siguió fue más devastador para Miguel que cualquier grito o confrontación hubiera sido, porque significaba que había logrado exactamente lo que se había propuesto: matar el amor que Guadalupe sentía por él, pero en el proceso había descubierto que vivir sin ese amor era infinitamente peor que cualquier limitación física que pudiera tener. Los días se arrastraban como siglos mientras él la observaba cumplir mecánicamente con sus rutinas de cuidado, eficiente y profesional, pero completamente desconectada emocionalmente, como si hubiera regresado a ser la enfermera que había sido en sus primeros días, pero con una frialdad que él no recordaba de entonces. Ya no había conversaciones en la terraza, ni risas durante las comidas, ni miradas cómplices durante las terapias. Solo el eco hueco de una relación que había sido extraordinaria y que él había destruido sistemáticamente por un concepto retorcido de lo que significaba amarla. Cada noche se acostaba torturado por la certeza de que había cometido el error más grande de su existencia, pero también paralizado por la convicción de que era demasiado tarde para remediar el daño que había causado, de que Guadalupe nunca le perdonaría haber jugado con sus sentimientos de manera tan cruel y calculada. La ironía más amarga era que ahora, habiendo perdido el amor de su vida por segunda vez, primero por haber contemplado el suicidio, ahora por haberla alejado deliberadamente, el plan original de viajar a Suiza había regresado a su mente con una fuerza renovada, porque una existencia sin Guadalupe realmente no parecía digna de ser vivida. La mañana del último día que Guadalupe trabajaría en la mansión Mendoza amaneció gris y lluviosa, como si el propio cielo llorara por el fin de una historia de amor que había transformado dos vidas de maneras que ninguno de los protagonistas había podido anticipar completamente. Miguel había permanecido despierto toda la noche, sabiendo que sería la última vez que escucharía los pasos de Guadalupe en el pasillo, la última vez que sentiría su presencia cerca, la última oportunidad de verla antes de que desapareciera para siempre de su existencia. Había ensayado mentalmente cientos de discursos de despedida, palabras que podrían explicarle por qué había tenido que alejarse de ella, frases que pudieran transmitirle la profundidad de su amor sin sonar como las mentiras crueles que había estado diciéndole durante las últimas semanas. Pero cuando ella entró a su habitación esa mañana, vestida con su uniforme blanco impecable y una expresión de profesionalismo distante que ocultaba el dolor que él sabía que le había causado, se dio cuenta de que no había palabras en el mundo que pudieran reparar el daño que había hecho, que algunas heridas eran tan profundas que solo el tiempo podría curarlas, si es que llegaban a sanar alguna vez. Así que se limitó a observarla, mientras ella realizaba sus rutinas finales, con la misma dedicación que había mostrado desde el primer día, documentando cuidadosamente sus medicamentos, organizando sus horarios de terapia para el nuevo cuidador que llegaría la siguiente semana, asegurándose de que su transición fuera lo más suave posible, a pesar de que él no se lo merecía después de todo lo que le había hecho pasar. La despedida oficial entre ellos fue tan formal y distante como Miguel había temido, pero también cargada de una electricidad emocional que ninguno de los dos podía ignorar completamente. «Señor Mendoza», le dijo Guadalupe, con una voz que mantenía controlada a base de pura fuerza de voluntad, «ha sido un honor cuidarlo durante este tiempo. Espero que encuentre la paz y la felicidad que se merece». Sus palabras eran técnicamente correctas, pero sonaban como una despedida entre extraños, y eso le dolió a Miguel más que cualquier insulto o recriminación hubiera podido dolerle.
Él quiso decirle tantas cosas, que la amaba más de lo que había amado a nadie en su vida, que había sido la persona más importante que había conocido jamás, que todo lo que había hecho durante las últimas semanas había sido para protegerla de una vida que no se merecía, que si pudiera cambiar algo de los últimos meses, sería únicamente el final, que guardaría cada recuerdo de su tiempo juntos como el tesoro más preciado de su existencia. Pero en lugar de cualquiera de esas declaraciones desesperadas, solo logró murmurar: «Gracias por todo, Guadalupe. Espero que seas muy feliz». Cuando ella salió de la habitación por última vez, él sintió como si una parte de su alma se fuera con ella, dejándolo más vacío y roto de lo que había estado ni siquiera en los momentos más oscuros después del accidente. El sonido de la puerta principal cerrándose resonó por toda la mansión como el eco final de un sueño hermoso que había terminado demasiado pronto por su propia cobardía emocional. Los 3 días que siguieron a la partida de Guadalupe fueron los más largos y desesperantes en la vida de Miguel. Una agonía emocional que lo hizo entender verdaderamente por primera vez lo que significaba morir en vida. El nuevo cuidador, un hombre eficiente y profesional recomendado por el mejor hospital privado de la ciudad, cumplía con todas sus obligaciones médicas de manera impecable, pero su presencia solo servía para recordarle constantemente todo lo que había perdido al alejar a Guadalupe de su vida. Cada rutina que el nuevo empleado realizaba con competencia técnica había sido previamente un momento de conexión íntima entre él y Guadalupe. El café de la mañana ya no sabía a hogar, sino a obligación cumplida. Las terapias físicas se habían convertido en procedimientos mecánicos, sin las conversaciones que las habían hecho tolerable. Las comidas eran experiencias silenciosas, sin las historias divertidas que solía contarle sobre su familia o sus pacientes en el hospital. Elena había intentado consolarlo varias veces, sugiriéndole que tal vez podría llamar a Guadalupe para explicarle lo que realmente había pasado, pero él insistía en que era mejor así, que ella merecía la oportunidad de construir una vida sin las limitaciones que él representaba. Sin embargo, cada hora que pasaba lo hacía más consciente de que había cometido el error más estúpido de su existencia y que prefería una vida limitada pero llena de amor verdadero que una existencia técnicamente más correcta pero emocionalmente vacía. La decisión de escribir la carta llegó durante la madrugada del 4.º día, cuando Miguel se dio cuenta de que no podía continuar viviendo con el peso de todo lo que nunca le había dicho a Guadalupe, todas las verdades que había ocultado detrás de mentiras que creía piadosas pero que en realidad habían sido profundamente crueles. No tenía intenciones de enviarle la carta. Simplemente necesitaba poner en palabras todo lo que llevaba en el corazón, como una forma de confesión que tal vez le permitiría encontrar algo de paz antes de tomar la decisión final sobre su propio futuro. Pasó toda la noche dictando a su computadora con el sistema de reconocimiento de voz que había instalado para personas con movilidad limitada, vertiendo en cada párrafo toda la honestidad emocional que había sido incapaz de expresar durante sus últimas semanas juntos. Le contó sobre el momento exacto en que se había dado cuenta de que la amaba, sobre todas las razones por las cuales había decidido alejarla de él, sobre la conversación con Carlos que había detonado sus inseguridades más profundas, sobre las noches en vela torturándose con imágenes de la vida que ella podría tener con alguien más completo que él. Pero también le escribió sobre la felicidad absoluta que había sentido durante los mejores momentos de su relación, sobre cómo ella había salvado su vida no solo del suicidio, sino de una existencia sin propósito ni alegría, sobre la certeza inquebrantable de que los meses que habían pasado juntos habían sido los más significativos y hermosos de toda su existencia. La carta se extendió por 20 páginas de confesiones, recriminaciones, declaraciones de amor y pedidos de perdón que nunca esperaba que ella llegara a leer. El milagro que cambió todo llegó de la manera más inesperada posible, a través de Elena, quien había estado sufriendo en silencio viendo la agonía de su hijo, pero que finalmente decidió intervenir cuando lo encontró llorando sobre la carta terminada a las 6 de la mañana.
«Hijo», le dijo con la firmeza de una madre que ya no podía soportar ver sufrir a su niño, «si no le mandas esa carta a Guadalupe ahora mismo, lo voy a hacer yo». La amenaza no era vana. Elena había leído parte de la carta por encima del hombro de Miguel y había entendido inmediatamente toda la tragedia innecesaria que se había desarrollado por el miedo de su hijo a no ser suficiente para la mujer que amaba. Esa muchacha te ama con todo su corazón, y tú la amas a ella. Todo lo demás son pendejadas que se inventan los hombres cuando tienen miedo de ser felices. Sin esperar su permiso, Elena tomó control de la computadora y envió la carta al correo electrónico de Guadalupe, junto con un mensaje adicional de su parte, explicándole que su hijo había estado actuando como un idiota, pero que su amor por ella era real y profundo. Miguel sintió una mezcla de terror y alivio cuando vio que el mensaje había sido enviado exitosamente. Terror porque ahora Guadalupe conocería toda la verdad sobre sus motivaciones y podría despreciarlo aún más por haber jugado con sus sentimientos, pero también alivio porque finalmente había sido honesto con ella sobre todo lo que realmente sentía. Lo que no esperaba era que su teléfono sonara apenas 2 horas después, y que la voz que había extrañado más que a su propia capacidad de caminar le dijera con una mezcla de lágrimas y risa: «Miguel Mendoza, eres el hombre más tonto y más hermoso que he conocido en mi vida, y si crees que me vas a librar de ti tan fácilmente, es que no conoces a las mujeres de Nezahualcóyotl». La conversación telefónica que siguió duró 4 horas ininterrumpidas y fue la más honesta, intensa y liberadora que habían tenido jamás. Una catarsis emocional que lavó todos los malentendidos y miedos que habían envenenado las últimas semanas de su relación. Guadalupe le explicó que había entendido desde el principio que él la estaba alejando deliberadamente, pero que había decidido respetar su decisión porque pensaba que tal vez él realmente había llegado a la conclusión de que no la amaba lo suficiente como para luchar por su relación. «Pero cuando leí tu carta», le dijo con una voz cargada de emoción, «me di cuenta de que habías estado sufriendo tanto como yo, y que todo este teatro cruel había sido tu manera retorcida de tratar de protegerme». Le confesó que durante esos días de separación había estado considerando seriamente la posibilidad de aceptar las invitaciones de algunos doctores del hospital, no porque sintiera algo por ellos, sino porque necesitaba distraerse del dolor de haberlo perdido. Pero cada vez que alguno de ellos me tocaba la mano o me decía algo romántico, yo solo podía pensar en tus manos inmóviles que me hacen sentir más amada que todos los gestos físicos del mundo. Sus palabras fueron como bálsamo para el alma torturada de Miguel, que finalmente pudo entender que el amor verdadero no se basaba en capacidades físicas, sino en conexiones espirituales que trascienden las limitaciones del cuerpo. Cuando Guadalupe le dijo: «Miguel, yo no quiero un hombre que pueda caminar, quiero al hombre del que me enamoré, y ese hombre eres tú, exactamente como eres, en la silla de ruedas y con todos tus miedos e inseguridades». Él supo que había encontrado no solo el amor de su vida, sino la razón definitiva para seguir viviendo y luchando por construir la mejor versión posible de sí mismo. El reencuentro físico esa misma tarde fue como la resurrección de 2 almas que habían estado muertas durante días, pero que volvían a la vida al tocarse nuevamente. Cuando Guadalupe entró corriendo a la mansión y se lanzó a abrazarlo en su silla de ruedas, ambos lloraron con una intensidad que asustó a Elena, pero que también la llenó de una alegría que no había sentido desde antes del accidente de su hijo. «Nunca más me vuelvas a alejar de ti», le susurró Guadalupe al oído, mientras lo abrazaba como si quisiera fundirse con él para siempre. «Nunca más me vuelvas a mentir sobre lo que sientes por mí. Nunca más tomes decisiones sobre mi vida sin consultarme. Nunca más asumas que sabes lo que es mejor para mí mejor que yo misma». Y él le prometió con toda la solemnidad de un juramento sagrado que iba a pasar el resto de su vida demostrándole que había aprendido la lección, que nunca más dudaría del amor que ella sentía por él, que construirían juntos una vida extraordinaria que sería diferente a la de cualquier otra pareja, pero que sería completamente suya. 6 meses después, Miguel Mendoza y Guadalupe Herrera
Se casaron en una ceremonia íntima en los jardines de la mansión, rodeados de sus familias y con la bendición de una historia de amor que había vencido no solo las limitaciones físicas y las diferencias sociales, sino también los miedos más profundos del corazón humano, demostrando que cuando dos personas se aman verdaderamente, no hay obstáculo lo suficientemente grande como para separarlas para siempre. ¿Te emocionó esta historia de amor? Entonces suscríbete al canal para no perderte ninguna historia nueva que te llegue al corazón. Deja tu like para fortalecer el canal y comenta ahí abajo qué fue lo que más te impactó de esta historia. Me encanta leer sus opiniones y saber cómo se sintieron. Te espero en la próxima.